iglesia. Espero que hayan tenido una buena semana. Por favor, abran sus Biblias a Hechos capítulo 14. Hechos capítulo 14. Los 3 domingos pasados hablamos más que nada sobre lo que la iglesia es. Obviamente cuando hablamos sobre lo que es la iglesia tenemos que hablar un poquito sobre lo que hace, pero nos enfocamos más en lo que es. Un pueblo regenerado, un pueblo dedicado a Dios, una comunidad estrecha, un pueblo local y global y un pueblo con liderazgo. De aquí en adelante en la serie vamos a hablar más que nada sobre el propósito de la iglesia. O sea, no qué es la iglesia, sino qué es lo que hace. Las cosas para las que Dios salvó a la iglesia. Las cosas que la iglesia debe hacer tienen que ver con el propósito por la que la iglesia fue creada. La iglesia debe ser un pueblo que busca alcanzar al mundo para la gloria de Dios. Y sabemos que Dios quiere que alcancemos al mundo haciendo discípulos de todas las naciones. Nuestro Señor Jesús dejó eso clarísimo cuando dejó la gran comisión. ¿Y por qué? ¿Por qué digo clarísimo? Bueno, porque esa fue la misión que le dejó a sus discípulos antes de regresar a la derecha de su Padre. Esa es la misión que le ha dado a la iglesia. Para eso existimos. Para glorificar a Dios haciendo discípulos de todas las naciones. Ahora, casi todo lo demás en la palabra de Dios se puede de alguna manera categorizar debajo de hacer discípulos. Por ejemplo, nuestra santidad. Ciertamente Dios quiere que seamos santos como Él es santo, pero lo podemos vincular con haciendo discípulos, porque para hacer discípulos tenemos que tener buen testimonio. Entonces, ven cómo todo lo podemos conectar y relacionar nuevamente con la misión que Dios le ha dado a la iglesia. Así que hoy veamos algunas cosas básicas que la iglesia debe hacer para cumplir con el mandato de Jesús de hacer discípulos de todas las naciones. Lo que vamos a leer ahorita sucedió cerca del final del primer viaje misionero de Pablo. O sea, él fue a Antioquía, a la ciudad de Antioquía, porque resulta que varios gentiles, varios griegos, varios no judíos habían llegado a los pies de Cristo. Y Barnabás fue a traer a Pablo para que le ayudara a discipular a esa iglesia. Bueno, están ahí, están orando y de repente entre el ayuno y la oración sienten que Dios, que el Espíritu Santo específicamente está apartando a Bernabé y a Pablo para ir de viaje misionero. Y lo que vamos a leer está al final de ese viaje misionero. Leamos Hechos 14, versículo 1. Aconteció que en Iconio entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud, tanto de judíos como de griegos. Pero los judíos que no creyeron y agitaron y llenaron de odio los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Con todo, se detuvieron ahí mucho tiempo hablando valientemente, confiados en el Señor que confirmaba la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran señales y prodigios por medio de sus manos. Pero la multitud de la ciudad estaba dividida, y unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Y cuando los gentiles y los judíos con sus gobernantes prepararon un atentado para maltratarlos y apedrearlos, los apóstoles se dieron cuenta de ello y huyeron a las ciudades de Licaonia, Listra, Derbe y sus alrededores. Y ahí continuaron anunciando el evangelio. Entonces, solo para que estemos todos juntos pensando lo mismo. Pablo y Bernabé están en su primer viaje misionero, están yendo de ciudad en ciudad en ciudad, y aquí nos encontramos en Iconio, están predicando el evangelio, y como siempre el evangelio trae tanto gente que se entrega a Cristo como gente que se opone a Cristo. Y en este momento la persecución llegó a tal nivel que hasta los gobernantes se incluyeron y iban a hacer un atentado contra Pablo y Bernabé. Pero ellos se dieron cuenta y decidieron irse de esa ciudad antes de que los apedrearan, y continuaron de ciudad en ciudad predicando el evangelio. Versículo 8.
Y había en Listra un hombre que estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo desde el seno de su madre, y que nunca había andado. Este escuchaba hablar a Pablo, el cual, fijando la mirada en él, vio que tenía fe para ser sanado. Dijo con fuerte voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él dio un salto y anduvo. Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, alzaron la voz, diciendo en el idioma de Licaonia: los dioses se han hecho semejantes a hombres y han descendido a nosotros. Y llamaban a Bernabé Zeus y a Pablo Hermes, porque este era el que dirigía la palabra. Y el sacerdote de Zeus, cuyo templo estaba en las afueras de la ciudad, trajo toros y guirnaldas a las puertas y quería ofrecer sacrificios juntamente con la multitud. Pero cuando lo oyeron, los apóstoles Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron en medio de la multitud gritando, diciendo: varones, ¿por qué hacen estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que ustedes, y les anunciamos el evangelio para que se vuelvan de estas cosas vanas a un Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, el cual en las generaciones pasadas permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos. Y sin embargo no dejó de dar testimonio de sí mismo, haciendo bien y dándonos lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando sus corazones de sustento y de alegría. Y aún diciendo estas palabras, apenas pudieron impedir que las multitudes les ofrecieran sacrificio. Pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente partió con Bernabé a Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Después que les designaron ancianos en cada ciudad, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en que habían creído. Pasaron por Pisidia y llegaron a Panfilia, y después de predicar la palabra en Perge, descendieron a Atalia, y de allí se embarcaron para Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios por la obra que habían cumplido. Cuando llegaron y reunieron a la iglesia, informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos, y cómo habían abierto a los gentiles la puerta de la fe. Y se quedaron mucho tiempo con los discípulos. Un pasaje largo y la verdad es que abarca bastante. Hay bastantes cosas aquí que podríamos discutir. Pero lo primero que quiero que veamos es que la iglesia proclama el evangelio. La iglesia proclama el evangelio. Fíjense en sus Biblias rápidamente, antes de que escriban la palabra en sus notas. Miren versículo 1. Aconteció que en Iconio entraron junto en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud, tanto de judíos como de griegos. ¿Qué es lo que estaban predicando? ¿Qué es lo que estaban anunciando? El evangelio. Y muchos creyeron. Miren el versículo 7. Y ahí continuaron anunciando el evangelio, hablando de que iban de ciudad en ciudad predicando el evangelio, anunciando el evangelio. Miren el versículo 15. Dice: varones, ¿por qué hacen estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que ustedes y les anunciamos el evangelio, que se vuelvan de esas cosas vanas a un Dios vivo. Versículo 21. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Versículo 25. Y después de predicar la palabra en Perge, descendieron a Atalia. Ven cómo Pablo y Bernabé predicaron el evangelio, anunciaron el evangelio, y eso es lo que la iglesia debe hacer. La iglesia proclama el evangelio. La proclamación del evangelio es una de las cosas principales que la iglesia debe hacer. Pero alguien me puede decir: Joshua, no es mi responsabilidad compartir el evangelio. En el texto lo que vemos es que fueron Pablo y Bernabé los que fueron de viaje misionero y allí estaban predicando el evangelio.
Es obvio que misioneros tienen que predicar el evangelio. Es un viaje misionero. Para eso es que van. Pero nosotros no andamos de misioneros. Nosotros aquí estamos tranquilos viniendo el domingo. No somos misioneros. Si ustedes piensan que no andan de misioneros, entonces no han entendido una parte esencial de lo que significa ser un seguidor de Cristo. Cuando Jesús llamó a sus primeros discípulos a que lo siguieran, una de las primeras cosas que les dijo fue: síganme y los haré pescadores de hombres. ¿Qué significa? Que el seguir a Cristo, en esencia, significa ser pescador de hombre. ¿A qué se refería Jesús cuando dijo pescador de hombre? A ser discípulos. ¿Por qué usó esa metáfora? Porque Pedro era un pescador. Entonces dijo: Pedro, ya no quiero que pesques peces, quiero que pesques hombres. Quiero que hagas discípulos. Pablo en 2 Corintios capítulo 5 dice: por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. ¿Qué significa eso? ¿Qué es un embajador? Es un representante de una nación. ¿Qué nación representamos nosotros? El reino de Dios, el reino de Cristo. Y Dios, es como que si Dios estuviera rogando por medio de nosotros. Nosotros somos los representantes de Dios. Nuestra palabra debe ser la palabra de Dios. Cuando proclamamos el evangelio, estamos llamando a gente a seguir a Cristo. Como que si Dios mismo estuviera hablando por medio de nosotros. Proclamar el evangelio es una parte íntegra e inseparable de ser cristiano. Si usted es cristiano o cristiana, entonces está llamado y llamada a proclamar, compartir y hablar del evangelio, o sea, de Jesucristo. Y nosotros nos ponemos un poco nerviosos, decimos: no, más tarde puedo madurar y compartir el evangelio. Iglesia, esto era lo primero que tenían que hacer. Jesús dijo: sígueme y te haré pescador de hombres. Es lo primero que le dijo. Antes de decir: reúnanse conmigo, aprendan de mí, sigan. Antes de cualquier otra cosa dijo: hazte pescador de hombres. Pero nosotros como que decimos: no, todavía no estoy muy maduro, me hace falta todavía, me hace falta estudiar, me hace falta tal y tal cosa. Como que si es algo que podemos dejar para más adelante. Y Jesús diciendo: es lo básico. Compartir el evangelio es algo básico del ser cristiano. No es algo para dejarse para más tarde. No es algo que tenemos que aprender. No. Ustedes, si han creído en el Señor, significa que ya escucharon el evangelio y creyeron en Cristo. No necesitan graduarse o ir a un instituto para poder compartir el evangelio. Lo único que tienen que hacer es tomar la palabra de Dios, leerla y compartir lo que saben. No tienen que tener la respuesta a todas las preguntas. Nadie tiene la respuesta a todas las preguntas. Lo que Dios les ha confiado, eso es lo que usan. Eso es lo que deben usar. No solo eso. El evangelio no es, compartir el evangelio no solo es algo básico del caminar cristiano, sino que Dios ha escogido a la iglesia como el único instrumento para proclamar el evangelio. Escuchen esto. Hablando del evangelio, Pablo dice esto en Efesios capítulo 3, y lo pueden leer más tarde en sus casas. Versículo 8, Efesios 3:8. Dice: a mí, Pablo hablando, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia. Ok, ¿cuál gracia, Pablo? Anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales. Entonces, ¿qué dijo Pablo aquí? Pablo dice: Dios me ha concedido una gracia increíble. Yo, siendo el más pequeño de todos los santos. ¿Por qué el más pequeño? Porque fue alguien que persiguió a la iglesia, encarceló cristianos, mató cristianos. Entonces Pablo humildemente dice: yo no merezco tener esta gracia, no merezco que Dios me haya escogido a mí como apóstol y mensajero del evangelio.
pero aún así me ha concedido a mí la gracia de anunciar el Evangelio. ¿Se imaginan? Nosotros consideramos compartir el Evangelio como algo tal vez no fastidioso, pero como que nos incomoda. Ay, tengo que ir a compartir el Evangelio, tengo que decir tal y tal cosa. Pero aquí Pablo dice, se me ha concedido la gracia. Como diciendo, no puedo creer que Dios me haya permitido compartir el Evangelio con los gentiles. Es un privilegio, dice Pablo. Es un honor el poder compartir el Evangelio con los gentiles. ¿Para qué? Para yo hacerles conocer a los gentiles la increíble sabiduría de Dios, la increíble majestad del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que por medio de la iglesia todo el resto del mundo conozca a Dios. Yo, Pablo, comparto el Evangelio para que la iglesia luego la tome y la multiplique en todas las naciones. Dios tiene ángeles a su disposición. Sin embargo, además de lo que acabamos de leer en Efesios, lean Hechos y van a ver que Dios siempre usa a un cristiano para compartir el Evangelio. Siempre. Pueden ver cómo Dios usa a ángeles para preparar el camino. Y pueden mandar un mensaje para apuntar a alguien en cierta dirección. Pero al final del cuento, Dios siempre manda a un cristiano a compartir el Evangelio, a una persona. Con Cornelio, Dios mandó una visión a Pedro, preparándolo para compartir el Evangelio con los gentiles. Y mandó a un ángel a Cornelio, diciéndole que se vaya a buscar a Pedro. Pero fue Pedro el que compartió el Evangelio con Cornelio. El ángel ya estaba ahí. ¿Por qué Dios no le dijo al ángel, comparte el Evangelio con Cornelio y su familia? Porque no es el trabajo de los ángeles compartir el Evangelio. Es el trabajo de la iglesia compartir el Evangelio. Y pueden seguir leyendo Hechos y van a ver más ejemplos. Siempre es una persona. Si la responsabilidad de la iglesia, si la responsabilidad es de la iglesia de proclamar el Evangelio, entonces es importante que la iglesia sepa cuál es el mensaje del Evangelio, ¿no? Muy importante. Es por eso que hemos predicado series sobre el Evangelio, hemos hecho entrenamientos para compartir el Evangelio, aprender a compartir el Evangelio. Hemos hasta escrito folletos sobre el Evangelio para que ustedes puedan leer y estar mejor conocidos de lo que es el Evangelio. El Evangelio es de suma importancia, pero como hemos hecho todo eso, ya no quiero volver a hablar de todo eso en detalle, pero sí quiero que veamos cuáles son las partes básicas y esenciales del mensaje del Evangelio. Porque la realidad es que el Evangelio puede ser tan amplio como toda la Biblia, porque toda la Biblia proclama el Evangelio, y puede ser tan corto como lo que dijo Pablo en 1 Corintios 15. Les he dado lo que es de mayor importancia, la muerte y resurrección, la muerte y resurrección de Cristo. Eso es lo básico, lo mínimo es eso. Lo máximo puede ser infinito, porque hay tanto que compartir de Cristo, hay tanto que hablar de la Biblia, de la palabra de Dios. Pero lo esencial, lo básico para que realmente podamos entender lo que es el Evangelio, creo que lo podemos ver en Hechos. Hechos tiene grabado por escrito un montón de predicaciones de Pedro, de Pablo y de muchos de los demás apóstoles, de cuando compartieron el Evangelio con personas. Entonces yo esto lo comencé a hacer con los jóvenes también. Estamos estudiando Hechos y a medida que nos vamos encontrando con una predicación o alguien compartiendo el Evangelio, estamos haciendo una lista de las cosas básicas que ellos compartieron. Entonces esto es lo que hemos encontrado. Van a notar las siguientes partes básicas cuando la gente en Hechos comparte el Evangelio. Primero, el pecado del hombre. Ya sea explícito, o sea que lo dicen son pecadores, o implícito. O sea que no lo dicen con palabras de que ustedes son pecadores, pero hacen mención del pecado de uno. Todos han pecado contra Dios y el hombre. Segundo, la muerte sacrificial de Jesús.
siempre hablan de la muerte sacrificial de Jesús. Y junto con la muerte, siempre va la resurrección de Jesús y su exaltación a la posición de autoridad máxima. Señor de señores, Cristo, Rey de reyes, Juez de los vivos y los muertos, siempre hablan de cómo Jesús murió, pero resucitó al tercer día y ahorita está exaltado como Juez de los vivos y de los muertos, como Rey de reyes, como el Cristo de Dios, como el Hijo de Dios, como el Señor de señores, a quien le vamos a tener que dar cuentas. Cristo exaltado, Cristo humillado y crucificado, y Cristo exaltado y resucitado. El llamado al arrepentimiento siempre está ahí. La gente llamándolo, arrepiéntanse de su pecado, vuélvanse de estas cosas vanas al Dios vivo. ¿No es eso lo que leímos en este pasaje? Vuélvanse de esas cosas vanas y vuélvanse al Dios vivo, verdadero. Arrepentimiento y fe. Jesús tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Y Él nos ha dado la orden de arrepentirnos y volvernos a Él en fe. Nosotros a veces pensamos que Jesús está ahí rogándonos a que nos volvamos a Él. Y ciertamente hay un cierto sentido en que Jesús con amor nos dice, vénganse a mí, vengan y tomen del manantial que les va a quitar la sed eternamente. Ciertamente hay un sentido en que Jesús nos está rogando a que nos volvamos a Él. Pero hay otro sentido en el que nos está ordenando a que nos volvamos a Él. Todos hemos pecado contra Dios. Lo hemos ofendido infinitamente. Y por ese pecado estamos separados de Dios. Y no solo separados, sino que merecemos castigo eterno. Pero Dios en su misericordia y gracia ha mandado a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz para el perdón de nuestros pecados. No solo murió, sino que al tercer día resucitó, exaltado en lo alto a la derecha del Padre como Señor de señores, Rey de reyes, Juez de los vivos y de los muertos. Y ahora Él, con toda la autoridad del cielo y de la tierra, dice, arrepiéntanse y vuélvanse a mí en fe para el perdón de sus pecados. Arrepiéntanse y vuélvanse a mí, porque si no, tienen que enfrentar las consecuencias de su pecado. Eso es lo que dice el Evangelio. Otras cosas que los apóstoles mencionan en sus predicaciones son las bendiciones que Jesús trae para los que siguen a Cristo. Perdón de pecados, la salvación del castigo eterno, que el Espíritu Santo los llenará, la restauración de la creación de Dios. Todas esas son bendiciones para los que creen en Jesús. Y a veces, no siempre, a veces añaden otras evidencias para apoyar el mensaje. A veces hablan de los milagros que Jesús hizo. A veces mencionan a los testigos de la resurrección, o sea, a los que vieron a Jesús resucitado. Y otras veces las profecías del Antiguo Testamento. Dicen, miren lo que decía el Antiguo Testamento, Jesús lo cumplió. Estas son partes básicas del Evangelio. A veces hay más, a veces hay menos. Como ya dijimos en 1 Corintios 15, Pablo dice que lo que es de primera importancia es la muerte y resurrección de Jesús. En Hechos vemos cómo a los judíos muchas veces les hablaban de las escrituras del Antiguo Testamento y de cómo Jesús las cumple. Mientras que a los gentiles les dicen más sobre Dios en general. ¿Por qué? Porque ellos no necesariamente sabían y conocían sobre el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de la Biblia. Los judíos sabían todo lo necesario del Dios del Antiguo Testamento, el Dios de Abraham. Pero los gentiles, ellos adoraban a un montón de dioses. Entonces, cuando ellos compartían el Evangelio, ellos debían poner mente a lo que la persona sabía y lo que no sabía, y llenar los vacíos que podían tener. El Evangelio no lo compartían igual con los judíos como lo hacían con los gentiles. Nosotros también tenemos que ponerle mente a lo que la persona con la que estamos hablando sabe y lo que no sabe. Por eso siempre es bueno platicar un poco con la persona, hasta preguntarle qué es lo que cree, qué es lo que no cree. Y a medida que uno va platicando, entrelazar hilos del Evangelio en la conversación, compartir sobre los vacíos que la persona puede tener en lo que ha escuchado sobre Jesús.
Pero si tenemos la oportunidad, tratemos de hablar sobre nuestro pecado, la muerte, resurrección y exaltación de Jesús, el llamado al arrepentimiento y la fe, y las bendiciones que Jesús trae para los que creen en Él. Por favor, si tienen dudas sobre el Evangelio, sobre las partes básicas del Evangelio, lean el folleto que tenemos sobre el Evangelio. Yo lo escribí específicamente para aclarar qué son las partes esenciales del Evangelio, para que la iglesia, nosotros como pueblo de Dios, supiéramos y estuviéramos mejor preparados para compartir el Evangelio con el mundo. De ahí, la verdad es que solo van a mejorar si lo hacen. Al hacerlo, practican y van mejorando y se les va quitando el nervio. La primera vez yo sé que uno se pone hasta a sudar de todos lados, pero a medida que uno lo hace más se le quita el nervio a uno y más se acostumbra y más uno se da cuenta de que es tan fácil, tan fácil. Recuerden, no lo tienen que saber todo. Si le hacen una pregunta a la que no saben la respuesta, no importa si dicen, ¿saben? Realmente no sé. Deme un poquito de tiempo para averiguar. Y yo le respondo. No lo tienen que saber todo. La iglesia proclama el Evangelio. Y la iglesia sirve al mundo. El ejemplo más obvio que vimos en nuestro pasaje es cuando Pablo y Bernabé sanan al hombre cojo. Miren el versículo 3, 14 versículo 3, dice, aparte del ejemplo del hombre cojo, dice esto: con todo, se detuvieron ahí mucho tiempo, hablando valientemente y confiados en el Señor, que confirmaba la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran señales y prodigios por medio de sus manos. Si están familiarizados con el ministerio de Jesús en los evangelios y el ministerio de la iglesia en Hechos, se dan cuenta que estos milagros que estaban haciendo normalmente eran enfocados en ayudar a los necesitados. Los enfermos llegaban, los sanaban de las enfermedades. Habían posesiones de demonios, iban ahí y exorcizaban a los demonios. Pero siempre era una ayuda a los necesitados, ciertamente para confirmar el mensaje del Evangelio, pero también para ayudar a los necesitados. Asimismo, la iglesia hoy debe continuar ayudando a los necesitados. Pero alguien me puede decir, yo no puedo hacer milagros como ellos. ¿Cómo sabe usted? ¿Ha ido a servir a los necesitados? ¿Ha orado por ellos para su sanación? ¿Ha regresado para ver cómo están después de que ora por ellos? ¿Cómo sabe usted que Dios no lo puede usar para hacer un milagro? Dios todavía hace milagros. Mi Biblia me dice que Dios es el mismo ayer, hoy y mañana. Si hizo milagros en el Antiguo Testamento e hizo milagros en el Nuevo Testamento, ¿por qué no los va a hacer hoy? ¿Cómo sabe usted que Dios no lo va a usar a usted para hacer un milagro? Los milagros no suceden porque nosotros tenemos poder. Los milagros suceden porque el Dios al que adoramos tiene poder. Y nosotros nos ponemos a su disposición. Nosotros solo somos instrumentos de Dios. Dios es el que hace el milagro. Es cierto que hoy en día en los Estados Unidos no vemos milagros tan seguidamente y de la misma manera que en Hechos. Y realmente, basado en las Escrituras, me estoy convenciendo más y más de que en parte es falta de fe en las personas. Si se fijan aquí en el versículo, miren el versículo 9, dice, hablando del cojo, escuchaba hablar a Pablo, el cual fijando la mirada en él y viendo que tenía fe para ser sanado, le dijo que se levantara. No sé cómo, pero Pablo vio que en el hombre cojo había fe para ser sanado. En parte, creo que la razón por la que no vemos milagros a como se hacían antes es porque esta nación, esta generación no tiene la misma fe en Dios. No tiene la misma fe de que Dios puede sanarlos. Por el otro lado,
También creo que es falta de fe en la iglesia. Si ustedes leen los evangelios, se dan cuenta que a veces Jesús habla de cómo los discípulos no tenían la fe suficiente para hacer algo, para exorcizar al demonio o para hacer tal y tal cosa. Entonces es de los dos lados. Iglesia, ¿creemos realmente que Dios todavía hace milagros? ¿Creemos realmente que Dios todavía tiene poder? Tengamos fe. Tengamos fe. ¿Será que no vemos milagros porque nos hace falta fe? En general, tanto a la iglesia como a la nación. Dios no cambia. Dios no cambia. ¿Por qué no lo va a hacer hoy? Si hizo milagros antes, lo puede hacer hoy. Así que cuando oren por la sanación de alguien, cuando oren por una situación, oren con fe. Oren con fe de que Dios puede hacerlo. Oren con fe que Dios puede hacer el milagro. Oren con fe que Dios va a hacer algo que va a ser lo que le traiga más gloria a Él y lo que es mejor para la persona. Oren con fe de que Dios los puede usar a ustedes como instrumento para un milagro. Pablo dijo en 1 Corintios que deseemos ardientemente los dones espirituales. Y milagros, hacer milagros, es uno de los dones espirituales que Pablo menciona. No los deseen para traerse gloria a ustedes mismos. Deséenlos para traerle gloria a Dios, para que Dios manifieste su poder. Deséenlos, pero siempre denle la gloria a Él. Si no están en gran peligro si lo están haciendo para su gloria, están en gran peligro de orgullo y vanagloria, y puede que Dios los castigue increíblemente. Lean la palabra de Dios y da miedo. Da miedo lo que Dios ha hecho a personas que han tomado la gloria para sí mismos, que han usado y abusado la palabra de Dios y el poder de Dios para traerse gloria a sí mismo, que han tratado de robarle la gloria a Dios, la gloria que solo Él merece. Temblemos antes de atrevernos a tratar de quitarle la gloria a Dios. Y miren, si el milagro no sucede, no se sientan mal. No comiencen a pensar de que, no tuve suficiente fe, o meterle la culpa al otro diciendo, no tuviste suficiente fe para que te sanaras. No. Miren, si no sucede el milagro, o si no suceda como ustedes oraron, confíen en Dios. Confíen en Dios de que Él hizo lo que le trajo más gloria a Él y lo que era mejor para esa persona. Miren, Dios tiene su plan. Nosotros no le podemos torcer el brazo a Dios para que haga lo que nosotros queremos. Nosotros solo nos ponemos a su disposición para ser sus instrumentos y oramos con fe de que Él lo puede hacer. Ya después de esa oración, lo dejamos en las manos de Dios, a que Él haga lo que Él quiera, lo que le traiga más gloria a Él y lo que le traiga más bienestar a la persona. Y ese bienestar a veces es el bienestar eterno, y el bienestar eterno a veces significa sufrir un poco en este mundo. Pero los milagros no es la única manera de ayudar a los necesitados. De hecho, hay una gran cantidad de otras maneras de ayudar a los necesitados. Pueden llevarle comida a gente que realmente no tiene que comer. Pueden ayudar a viudas necesitadas, porque viudas normalmente, viudas más adultas a veces no tienen suficiente para proveerse para sí mismas. Pueden ayudar a niños huérfanos. Pueden ir a los hospitales y visitar a los enfermos y darles su compañía. En todas estas situaciones pueden orar para las personas. En todas. Orar por personas es una manera de servirlos. De servirles. ¿Por qué? Porque los estamos poniendo en las manos de nuestro Dios. Y estos solo son unos cuantos ejemplos. Servir a la gente de esta manera tiene el propósito de abrir puertas para compartir el Evangelio. Por eso muchas veces en Hechos lo vemos juntos. El servir al mundo y el proclamar el Evangelio van de la mano. Servimos y proclamamos el Evangelio al mismo tiempo. No queremos solo servir, porque cualquier persona no creyente puede salir a servir. Hay gente no creyente con muy buen corazón que quiere ayudar a los necesitados. Entonces, lo que queremos no es solo servir, ni tampoco queremos solo compartir el Evangelio. ¿Por qué? Porque tenemos que poner obras a nuestras palabras.
Santiago casualmente dice que si no, de nada nos sirve amar en palabra y no con obras. Yo les puedo decir, sí, Dios te ama, pero si la iglesia no está constantemente mostrando amor, ¿qué es lo que estamos diciendo sobre nuestro Dios? Si le decimos a la gente, Jesús te está ofreciendo el perdón, pero si nosotros guardamos rencores y no nos perdonamos entre nosotros, ¿qué estamos diciendo sobre nuestro Dios? Si decimos que nuestro Dios es santo y quiere que vivamos en santidad, y sin embargo nosotros vivimos a como queremos en el mundo, ¿qué es lo que estamos diciendo sobre nuestro Dios? Las dos cosas tienen que ir de la mano. A veces solo tenemos la oportunidad de servir y entonces lo que hacemos es servir. Otras veces solo tenemos la oportunidad de hablar de Jesús. Entonces lo que hacemos es hablar de Jesús. Pero en general queremos tratar de que las dos cosas estén juntas. Que haya un matrimonio entre el Evangelio y nuestras obras. Entre la proclamación del Evangelio y nuestro servir al mundo. Les recuerdo, iglesia, que el 11 de julio tenemos un evento para alcanzar a la gente. Ese es un perfecto momento para que ustedes vayan a servir. Hacer lo que la iglesia debe hacer. Aunque no es estrictamente un evento de servicio porque vamos a estar repartiendo volantes, sí vamos a estar ahí así, preguntándole a la gente que si quiere que oremos por ellas. Y tal vez entre esa plática a la persona compartir y decir, sí, quiero que oren por tal y tal cosa. Podemos entrelazar el Evangelio. Eso es lo que queremos. No solo repartir volantes, sino de hecho platicar con las personas. Preguntarles si quieren oración y así tratar de compartir el Evangelio con las personas. Por favor, participen. Apúntense. Ahí atrás puse la lista. Está ahí atrás. Apúntense. Necesitamos su ayuda. Solo hay 3 personas apuntadas y yo sé que algunas otras personas que no se han apuntado van a ir, pero necesitamos su ayuda. No lo podemos hacer solo. Esto es parte de lo que significa ser la iglesia. Es parte del caminar cristiano. Servir a la gente con oración y también compartiendo el Evangelio con ellos. Si no pueden por motivos de trabajo, por favor consideren salir del trabajo ese día más temprano. Dios no nos salvó para ir a trabajar al trabajo. Dios nos salvó para ser la iglesia. Para eso nos redimió. Y ciertamente no estoy diciendo que no necesitamos trabajar. O sea, Dios también dice que salgamos a trabajar porque si no, no tenemos derecho a comer. Pero prioricemos. Entendamos qué es lo que tenemos que priorizar. Miren, eventos de alcance los hacemos ¿cuándo? Una vez al mes máximo. Máximo. Estén dispuestos a tomarse un poquito de tiempo fuera del trabajo para ir a servir. Y les hemos dicho con bastante antelación como para tener suficiente tiempo para pedirse mediodía. Esto es para el reino de Dios y Dios sabe cómo proveer para sus hijos. No lo están haciendo para nosotros, no lo están haciendo para los pastores, lo están haciendo para el reino de Dios. Dios sabe cómo proveer para sus hijos. Si pierden 4 horas de trabajo, 5 horas, 6 horas de trabajo, Dios sabe cómo proveer para ustedes. Siempre lo ha hecho y siempre lo va a hacer. Y si están nerviosos porque no están acostumbrados a orar en voz alta con otras personas, no dejen que eso los detenga. Nadie los va a estar vigilando. Ese no oró bien o esa no oró bien, no usó la palabra correcta. Miren, no. La oración es simplemente hablar con Dios. No tienen que usar las palabrotas enormes, ni palabrotas embellecidas o todas adornaditas. No, es hablar con Dios. Así que, si ustedes pueden hablar conmigo, pueden hablar con Dios. Si ustedes pueden hablar con sus amigos, pueden hablar con Dios. Eso es lo que es la oración. Así que no se pongan nerviosos de orar en voz alta. Nadie los va a estar vigilando y nadie va a pensar menos de ustedes porque no usaron tal y tal palabra. Y si están nerviosos porque no se sienten cómodos compartiendo el Evangelio, tampoco dejen que eso los detenga. No dejen que eso los detenga. Que este sea el evento cuando ustedes pierdan el temor de hablar de Jesús. Tomen la decisión ahorita mismo. Este va a ser el evento
en que voy a aprender, voy a tomar ese paso de fe y compartir el Evangelio por primera vez. Y este es el evento perfecto para hacerlo, porque van a romper el hielo con la oración. O sea, no es que simplemente se le van a acercar a la persona y van a comenzar a hablar. No, van a platicar, preguntar si quieren oración. Si dicen que sí, fácilmente pueden compartir. Oran y le preguntan después, ¿cuánto sabe usted de Jesús? ¿Qué es lo que ha escuchado de Jesús? ¿Le puedo compartir un poco sobre lo que la Biblia dice sobre Jesús? Así de simple. Y tal vez usted me diga, simple para ti. Pero yo sé, está bien, pero miren, mientras más lo hagan, más fácil se hace. Más fácil se hace. Váyanse, apúntense para ayudar. La lista está ahí atrás. Y si tienen preguntas, por favor hablen conmigo. Yo les puedo dar más información sobre el evento. Y si no, pues los podemos poner con otra persona que los pueda ayudar, que pueda apoyarlos en la oración, que pueda apoyarlos en platicar sobre Jesús. No lo tienen que hacer solo. Ya que estamos hablando de cómo la iglesia debe servir al mundo, es apropiado hablar un poco del dinero. ¿Se han preguntado alguna vez ustedes para qué se usan sus ofrendas y sus diezmos? ¿O solo les gusta dar el dinero? Ciertamente, nosotros sabemos que todo el dinero le pertenece a Dios. Y Él ha dicho que demos las ofrendas y que las entreguemos porque le pertenecen a Él, para su uso. Podemos ver cómo se dieron diezmos y ofrendas en el Antiguo Testamento, podemos ver las ofrendas en el Nuevo Testamento, pero ¿alguna vez se han preguntado para qué se usan? Bíblicamente, ¿qué es lo que dice la Biblia para lo que se debe usar ese dinero? Aquí tienen solo algunas cosas que el Nuevo Testamento dice que se debe usar, para lo que se debe usar el dinero. Para ayudar a cristianos en la iglesia. Y eso lo vemos en el capítulo 2 y en el capítulo 4. Si se acuerdan, cómo se cuidaban entre ellos, cómo se ayudaban entre ellos, cómo si había alguien de necesidad, a veces hasta vendían una propiedad para proveer para los necesitados. Capítulo 4 hasta dice que se ayudaban tanto que no había ningún necesitado en la iglesia. Para ayudar a cristianos en la iglesia, para ayudar a otras iglesias. A veces, por todo el Nuevo Testamento, pueden leer cómo una iglesia mandó dinero a otra iglesia porque esta otra iglesia estaba en tiempo de necesidad y necesitaba ayuda. Para ayudar a otra gente necesitada fuera de la iglesia. Para ayudar a mantener a pastores y a misioneros. Se comenzó a recoger semanalmente para no tener que hacer una colecta a última hora cuando la necesidad surgiera. Por eso todo domingo lo hacemos, porque Pablo dijo que lo hicieran semanalmente. Porque si no, a última hora estamos corriendo ahí, que ¿de dónde sacamos este dinero? No, semanalmente o mensualmente o como ustedes lo hagan, apartan el dinero, lo ofrendan y así pues se mantiene un capital para cualquier necesidad que surja. Se lo confiaban a los líderes para que ellos los administraran. Creo que es capítulo... ¿Qué capítulo es? Tal vez al final del capítulo... no, aquí lo tengo, a ver. Final del capítulo 4. Que Bernabé, casualmente sale Bernabé que vendió una propiedad. ¿Y qué hizo? Se lo puso a los pies de los apóstoles. Para que los apóstoles lo tomaran e hicieran con él lo que se tenía que hacer. Pero, aunque eran líderes, aún así debían dar cuentas a la iglesia. No es que el pastor se podía meter el dinerito aquí en el bolsillo y hacer lo que él quería. Y me voy a comprar una camioneta de lujo, o me voy a comprar un celular de lujo, voy a usar el dinero que la iglesia ha ofrecido para mí. No. Ciertamente, ya como leímos, y puse todo eso, si no me equivoco, todo eso lo tienen en las notas, ¿no? Toda la lista, porque quiero que ustedes realmente puedan ir y que lo vean ustedes mismos en la Biblia, que realmente para eso se debía usar el dinero. Para esto y muchas otras cosas. Ustedes leen en el Antiguo Testamento, y en el Antiguo Testamento hay otro montón de maneras en que el pueblo de Dios debía
apartar ciertas cosas. Por ejemplo, en ese entonces se sembraba mucho. Había que sembrar, había trigo para el pan y otras cosas. Y Dios dice, aparten cierta parte de su siembra, de su cosecha, déjenla, no la levanten, déjenla ahí para que los necesitados puedan entrar en su tierra y agarrar un poco. ¿Se imaginan? O sea, todo lo que es nuestro no es nuestro, le pertenece a Dios y es para su uso. Entonces quiero que realmente ustedes puedan ver en la Biblia para qué se debe usar el dinero. Queremos ser fieles con el dinero que recogemos semanalmente. Nosotros como sus líderes, ustedes nos están confiando este dinero y nosotros queremos ser fieles. Debemos ser fieles. Debemos ser fieles. Porque no podemos simplemente usar el dinero de la iglesia para cualquier cosa. Debemos ser fieles y usarlo correctamente. Con cada gasto que hagamos debemos preguntarnos, ¿cómo ayuda esto a hacer discípulos de todas las naciones? ¿Es esta una manera bíblica de usar el dinero? ¿Es una manera responsable de usar el dinero? ¿Estamos administrando bien este dinero para la gloria de Dios? Iglesia, sirvamos al mundo con nuestro tiempo, con nuestros bienes y con nuestras vidas enteras. La iglesia sirve al mundo, la iglesia proclama el evangelio y los discípulos se reúnen como grupo. Y tengo que apurarme porque se me está acabando el tiempo. Los discípulos se reúnen como grupo. Esto no lo vemos directamente en nuestro pasaje, pero si leen el resto de Hechos pueden ver cómo los discípulos se reunían en grupos pequeños para escuchar la palabra predicada y para ministrarse entre ellos, para ayudarse entre ellos. Pablo y Bernabé fueron de ciudad en ciudad proclamando el evangelio y sirviendo a la gente a como podían. A medida que se convertía la gente a Cristo, se unían a las reuniones que estaban teniendo los cristianos en esa ciudad. Llegaban a escuchar la palabra predicada de la boca de Bernabé y Pablo, llegaban a orar y para vivir juntos en el caminar con Cristo. Después de que los discípulos se reunían como grupo, tomaban el siguiente paso y se organizaban como iglesia. ¿Qué significa eso? Esto significa establecer liderazgo. No eran solo un grupo pequeño, sino que ya tomaban el siguiente paso y establecían a un pastor o a pastores. Miren el versículo 21. Después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esto es lo importante, versículo 23. Después que les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Antes de irse, ya más permanentemente, establecieron ancianos, establecieron pastores, para que ellos se encargaran de esa iglesia. Los grupos de discípulos que se estaban reuniendo establecieron pastores y así se organizaron como iglesia. Finalmente, la iglesia se multiplica localmente y globalmente. El siguiente paso, después de que cristianos se organizan como iglesia, es que se comiencen a multiplicar localmente y globalmente. ¿Qué significa eso? Salir a servir y proclamar el evangelio. Así se hacen discípulos. Salimos a servir, salimos a proclamar el evangelio. A medida que la gente se convierte a Cristo, la iglesia aumenta en números, pero también los estamos ayudando a madurar al compartir la palabra con ellos, a ayudarlos a caminar en el caminar con Cristo. No solo los dejamos como nuevos conversos, sino que los discipulamos y ayudamos a que maduren en su caminar. Pero este proceso continúa fuera de la ciudad también, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros aquí salimos a servir, salimos a proclamar el evangelio, la gente comienza a creer en Cristo, se une a nuestras reuniones dominicales, pero no nos detenemos aquí. Tratamos de alcanzar a gente fuera de la ciudad. Y si llegamos a alcanzar a gente en otra ciudad o en otro estado o en otro país, la meta es
que la gente al creer en Cristo, las agrupamos, establecemos a un pastor o un hombre fiel que realmente sea fiel a la palabra y proclamarla fielmente para que maduren. Y ahora ellos tienen que hacer lo mismo en su ciudad. Salen a servir, salen a proclamar el evangelio, hacen discípulos, la iglesia crece numéricamente, pero también se continúa multiplicando. Entonces ven cómo la iglesia se multiplica localmente, globalmente y continúa. Miren, es algo tan simple, ¿verdad? Tan simple. Salir a servir, salir a proclamar el evangelio, la gente cree, se comienza a reunir. Si no es una iglesia establecida, se ponen líderes y esa iglesia ahora sale a hacer lo mismo y continúa y continúa y continúa hasta que hacemos discípulos de todas las naciones. Eso es. Eso es plantar iglesias. Eso es lo que significa plantar una iglesia. Es algo tan simple y nosotros lo hacemos tan complicado a veces. En la iglesia, en la Biblia nunca encuentran un mandato que dice vayan a plantar iglesias. Nunca. Pero si hacemos discípulos de todas las naciones, lo natural, el paso natural es que se planten iglesias. ¿Por qué? Porque al hacer discípulos y la gente se reúne como grupo y se establecen pastores, se multiplica una iglesia. La plantación de iglesias es un resultado natural de hacer discípulos de todas las naciones. Si estamos siendo fieles al mandato de hacer discípulos de todas las naciones, vamos a plantar iglesias. Iglesia, debemos proclamar el evangelio y servir al mundo para ser discípulos. Así que vamos a multiplicarnos localmente. Multipliquémonos localmente y busquemos las maneras de multiplicarnos globalmente. Y a medida que vayamos haciendo discípulos de todas las naciones, debemos ayudarlos a ellos a organizarse como iglesia y a multiplicarse localmente y globalmente ellos también. Esto no lo tienen en sus notas, pero me di cuenta, creo que anoche me di cuenta de que faltaba esto, algo tan esencial y tan importante en la tarea de la iglesia de avanzar el evangelio, de hacer discípulos de todas las naciones. La iglesia depende del Espíritu Santo. Así que por favor escriban eso en sus notas. La iglesia depende del Espíritu Santo. La única razón por la que nosotros podemos hacer esta obra es por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que leemos después del culto cada domingo? No leemos Hechos 1, 7 al 8. Que Jesús les dijo a los discípulos, no salgan, no hagan nada hasta que yo les mande el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si lo tratan de hacer solos, ¿quién sabe qué van a hacer? Van a hacer un gran relajo y no van a lograr hacer lo que yo quiero que hagan. Esperen a que llegue el Espíritu Santo y Él los va a guiar. Él les va a dar el poder para que salgan, para que vayan a Jerusalén, Judea, Samaria y los confines de la tierra. Esperen al Espíritu Santo. Y esperaron al Espíritu Santo. Cuando descendió el Espíritu Santo sobre ellos, el reino de Dios explotó. El primer sermón, la primera predicación, 3,000 personas creyeron en Cristo. Más adelante se agregaron 2,000 más. Y cientos y cientos de personas se estaban convirtiendo a Cristo. Después la iglesia comienza el evangelio se comienza a expandir entre los gentiles. Y nuevamente el reino de Dios comienza a explotar con increíbles números de gentiles volviéndose a Cristo. No porque los apóstoles eran algo especial. No porque los discípulos en ese entonces eran super discípulos. No. Porque el Espíritu Santo tiene poder. Y el Espíritu Santo le da poder a la proclamación del evangelio. Y el Espíritu Santo abre los corazones de personas para creer. Lidia, ustedes leanlo, creo que es Hechos capítulo 14, no es 14 porque aquí tenemos 14. Creo que es 16. 16. El Espíritu Santo dice la palabra que Pablo proclamó el evangelio y abrió el corazón de Lidia para responder al evangelio.
¿Ustedes creen que respondieron a Cristo porque ustedes son tan buenas personas? Sí, claro que sí. Yo voy a convertirme a Dios. No somos buenas personas. No somos gente con corazones dispuestos a entregarnos a Cristo. Somos gente con corazones pecadores, con corazones egoístas. Queremos hacer lo que nosotros queremos hacer. La única razón por la que nosotros nos entregamos a Cristo es porque el Espíritu Santo suaviza nuestros corazones y abre nuestros corazones para responder a su Evangelio y ver a la majestad de Cristo y entregarnos humildemente ante sus pies. Esa es la gracia de Dios en nuestra vida. Esa es la gracia de Dios en la vida de otros. Cuando nosotros proclamamos el Evangelio, dice Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 1, dice, cuando ustedes proclamaron el Evangelio, no fue solo en palabras, sino que fue con poder y con el Espíritu Santo. Y que por eso la gente creyó. Por eso, no se pongan nerviosos al compartir el Evangelio. No tengan miedo. Si la gente los rechaza no a ustedes, sino a Jesús. Ustedes proclamen el Evangelio y dejen que el Espíritu Santo haga la obra. Nosotros compartimos, Dios hace el trabajo. Nosotros compartimos, Dios hace el trabajo. Dios es el que salva, no ustedes, no nosotros. La iglesia depende del Espíritu Santo. Iglesia, juntos glorifiquemos a Dios haciendo discípulos de todas las naciones. Todo es para la gloria de Dios. Sirvamos al mundo. Otra parte de glorificar a Dios es alabarlo con cantos. Así que eso es exactamente lo que vamos a hacer. Vamos a ponernos de pie, la banda va a venir y vamos a alabar a Dios con cantos. Oremos.